Seguimos en esta tercera hora. Vamos a hablar con Macarena Olona antes de que se vaya al Congreso sobre uno de los dos números que se montaron ayer. Pero antes vamos a contarles que el tiempo, como estamos en febrerillo el loco, pues volvemos al viernes de la semana pasada. Algún chubasco suelto por Galicia, pues porque queda bien y además porque los gallegos son capaces de pasear con apariencia cómoda, llevando el paraguas colgado aquí del cuello, que es una cosa, pues no sé, rara, curiosa. Y en el resto de España, cielos rasos, despejados, y volvemos a las temperaturas del viernes, sobre todo las máximas en el centro. En Madrid volvemos a 17 grados. Ayer 14, el lunes 10, el viernes pasado 17, febrerillo el loco. Las máximas en las dos capitales canarias, en Bilbao y en Sevilla, pero máxima baja, 22 grados. Y la mínima, bueno, hoy aparece Soria, que descansó ayer, Zamora, León y Salamanca, 0 grados. Y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles, decía, las dos charlotadas, los dos espectáculos tristes. Bueno, uno triste y otro indignante. Uno fue un espectáculo de hipocresía del Partido Socialista y otro fue el típico acto de repudio comunista al que se unió la derecha, que no es que sea cobarde, es que ya es la viva imagen de la traición a sí misma. Pero el primero es muy sencillo de contar. La zarzuela nunca pidió un acto de recuerdo de los 40 años del 23F. Eso lo organizó Meritxell Batet. ¿Para qué? Para tapar que tiene a los enemigos de la monarquía y de la Constitución dentro. Para decir, no, si nosotros respetamos mucho la monarquía. Por eso tenemos a la Fiscalía manteniendo irregularmente, ilegalmente, siempre en la Fiscalía, sin llevar a ningún tribunal, los casos de corrupción, a ver qué vamos sacando de Campechano. Y como están haciendo ese doble juego, pues siguieron con el doble juego. Y hacen que vaya Felipe VI para hablar, que tiene que hablar bien de su padre, porque el 23F pues tiene que hablar bien de su padre, para mancharlo con los líos del padre, que por otra parte no llevan a los tribunales, porque si va al Supremo, lo mismo Marchena, cumple con su obligación y dice, esto prescribió hace años y además voy a encausar al fiscal, que es lo que deberían hacer con la banda del Balta y la Lola, porque no hay Fiscalía General del Estado, es la banda de la Lola y el Balta. Y son los que mantienen contra la monarquía esa erosión permanente que es citar las fechorías del campechano rendido al PSOE. Porque todo lo que ha hecho Campechano en materia delictiva, todo lo ha hecho con el PSOE. Con su anuencia, con su respaldo y a cambio, naturalmente, del apoyo político que, sobre todo en la época de Zapatero, le dio al pacto con la ETA, a la ley de memoria histórica, que deslegitimaba la propia monarquía y la transición, que es por lo que yo pedí su abdicación. Y 10 años me estuvo persiguiendo en los juzgados a través de sus amigachos, que ahora ya casi ninguno lo conoce. Antes se pasaban el día juntos cambiándose hasta las tías, porque no tienen novias, tienen tías. O sea, ellos hablan así y es lo que son. Hasta eso. Pero ahora resulta que ya, bueno, quizá él no está en sus cabales, no, pero cuando trincabais todos a su sombra, entonces sí, ¿no? Cuando cobraban comisiones que vosotros le dabais a cambio de negocios, entonces sí, ¿no? Cuando estabais con Zapatero y con Campechano, entonces sí. ¡Qué gentuza! ¡Qué gentuza! De manera que ese acto, naturalmente como un acto hipócrita, pues tuvo por la mañana el PSOE fingía que estaba defendiendo la Constitución, a mediodía organizó un acto verdaderamente grotesco, en la que, como cuando Felipe González amaestró a Fraga, como si fuera el oso de los gitanos que llevaban antes por la calle, que por un anillo, que era una cosa, bueno, en fin, condenable por el PACMA y en general, lo llevó a una comida en calidad de jefe de la oposición. ¿Pero qué es eso de jefe de la oposición? O sea, llega el jefe del Estado, que es el rey, y entonces invita a la del Senado, Congreso, invita a Meritxell de la Meritxell, invita al presidente del gobierno, pues sea un ministro o dos, sueltos, los que estén alfabetizados, y pone a Casado. ¿Por qué a Casado?
porque eran no a los principales grupos. Es que entonces tenía que poner a Abascal. Y ahí está Casado, rodeado de sociatas y con el rey aguantando mecha. Mientras Pablo Iglesias, que está invitado pero no va, vicepresidente del gobierno, se dedica a insultarlo. A él, a su padre, a la monarquía, a España y a todo. ¿Por qué? Porque ese era el juego. Se invitaron a Felipe VI para hacer como que lo aplaudían por la mañana mientras lo criticaban y lo insultaban a mediodía. ¿Quién? ¿El gobierno? El gobierno utilizando a Meritxell de Celestina, de ese engrudo siniestro. El espectáculo, penoso. El rey Felipe reivindicó el proyecto común de la nación ante los extremistas en un acto institucional organizado por Meritxell Batet para conmemorar el 40 aniversario del intento de golpe de Estado. No participaron los socios de gobierno, que sin embargo no renunciaron al micrófono y al foco para exigir la ruptura del régimen del 78. Lo mismo hizo el vicepresidente Pablo Iglesias, que comparaba a Juan Carlos I con el delincuente Hasél. Por la tarde, Esquerra llevaba al pleno la inviolabilidad del rey, que se votará el próximo jueves. Por este orden vamos a escuchar al rey y a Pablo Iglesias, a la portavoz del Gobierno María Jesús Montero y a la portavoz del Partido Popular Cuca Gamarra. Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tweets, y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi, cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas. Nadie puede dudar de la aportación que el rey Juan Carlos hizo a la democracia de este país. Yo creo que esto es un hecho objetivo que todos los expertos de todas las condiciones ideológicas así transmiten. Hacer una llamada ante algunas de las declaraciones que se están produciendo hoy a el presidente Sánchez y al Partido Socialista para que vean bien con quién están gobernando y el efecto que eso está teniendo en debilitar nuestra democracia plena. Sí, porque no ven. Luego por la tarde se rompió las manos. Lleva el metatarso roto y ya no lo sabe. Como no sabe lo que es metatarso, pues entonces no lo sabe. Haber pasado de Cayetana a Cuca Gamarra, o sea, realmente esto es como el que se lanza a la ludopatía, a, no sé, a cualquier clase de parafilia extravagante. Dice que por cantar se va a la cárcel. Hombre, yo he visto a Pablo Iglesias cantar Duerme, duerme negrito, que es una canción racista, cantársela a María Teresa Campos y nadie lo detuvo. Es más, nadie lo denunció. Pero en cambio, el Parlamento Europeo ha denunciado a Podemos expresamente al gobierno y a su vicepresidente por el caso de las menores bajo custodia del Estado, que dependen de Pablo Iglesias Turrión, marqués de Galapagar, y que eran prostituidas por las instituciones que debían protegerlas. Ese caso, el de las menores de Baleares, ha llegado al Congreso. Si tuvieran decoro, vergüenza, dignidad, pero son comunistas. Y los que no saben lo que es el comunismo, pues no los entienden. Incluyen esto a bastantes socialistas y a la derecha idiota, que es que no puede ser más tonta que echada en cargo. O sea, en el mismo momento en el que esto fue anteayer, ayer se publicaba, en el que el Parlamento Europeo pide explicaciones a Pablo Iglesias por el caso de las menores prostituidas en Baleares, que dependen de él, cuya investigación ha sido negada por Podemos y por los separatistas catalanes que mangonean en las Islas Baleares, que han impedido que haya una comisión de investigación. Menores en situación de extrema vulnerabilidad que en las instituciones que debían protegerlas de una situación de penuria o de abuso sexual en su casa o de marginación social, eran prostituidas en las mismas casas de acogida del Estado, que dependen de Pablo Iglesias Turrión y del gobierno de Francina Armengol, no va Armengol como dicen algunos. Y se han negado a investigarlo. Y por eso ha ido al Parlamento Europeo
Y por eso el Parlamento Europeo ha pedido oficialmente, por escrito, explicaciones al Gobierno y en particular a Pablo Iglesias, qué pasa con esas menores que se prostituyen en España en los establecimientos de su responsabilidad. Pues bien, en estas circunstancias, después de aparecer pues como la cabrita que acompañaba al cíngaro y se subía encima de... La última vez que yo vi a un gitano gracioso, pero realmente gracioso y que tocaba muy bien la trompeta, luego hubo otro que ya llevaba el sintetizador y tocaba la lambada. Pero el último clásico, que parecían los que yo veía en mi pueblo, que le llamamos los húngaros, estaba con una trompeta y con una cabra que se subía una escalera y encima de la escalera un bote de tomate lleno para que tuviese peso, y allí la cabra ponía sus 4 patitas que eran justo la lata de tomate. Y entonces mientras tocaba la trompeta, que era balada triste de trompeta, lo que tocaba el cíngaro, pues entonces la cabra iba girando lentamente. Claro, que yo a mis hijos entonces pequeños les causaba un asombro extraordinario, así que tuvimos que bajar a darle unas monedas al cíngaro y nuestra más cordial felicitación, así como a la cabra. Bueno, pues ya después de ser como el oso o la cabra amaestrada, Pablo Casado lo agradeció compartiendo el acto de repudio típicamente comunista montado por los comunistas de la horda de Bildu, por los comunistas de la horda venezolana de Podemos y por los comunistas de la CUP. Recordemos el cartel de la CUP, los que queman Barcelona, que era una copia del de Lenin, barriendo, está aquí en mi libro y en la memoria del comunismo, pero está ahí, barriendo a los partidos de derecha españoles, a la monarquía. La CUP lo calcó, porque es que son tontos hasta para inventar. Copian directamente a Lenin. Calcaron. Bueno, pues el PP y Ciudadanos se unieron al acto de repudio contra Vox, negándose a hablar en el Parlamento. Parlamento significa hablamento. Hablar y hablar es lo mismo. Hablamento, está para hablar. Se negaron a hablar. Claro que van a hablar. ¿De las menores de Baleares? Pues ahí tienen al PP aplaudiendo como un merluzo con los de Ciudadanos, que es que cada día están ya realmente para partido de homenaje y retirada cuanto antes. El espectáculo de ayer, de todos los partidos, aullando, negándose y dando nombres de las víctimas de la inútil ley de violencia de género, que si sirviera para algo después de casi 20 años, pues no habría tantas víctimas. Las víctimas no han cambiado, no son ni más ni menos, pero sí se han cargado la Constitución. Y sí tienen un montón, miles de tíos, tías y tíes que viven del chollo de la violencia de género. Pero las menores prostituidas, de esas no se acuerda nadie. De las mujeres y niñas víctimas de la ETA, de esas no se acuerda nadie. Es más, el partido de la ETA y la banda de la CUP, estos son los que organizan el gran pitote contra Vox. Por presentar una ley de violencia intrafamiliar, que se puede discutir, debatir. Habrá algunos aspectos debatibles y otros indiscutibles. Lo indiscutible es la ineficacia. Lo indiscutible es que diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es anticonstitucional, es antidemocrático, es totalmente contrario a cualquier idea de ciudadanía que por el mismo delito se pene el doble, según sea tu sexo. Que a partir de ahora, como salga la ley de la Marquesa, tampoco podrá tener lugar, porque bastará decir que te llamas Juanita en vez de Juan para que la pena sea la misma. Pero ese contra Dios, ese absurdo, esa negación de la condición ciudadana expresada en la Constitución, eso es la maldita ley de violencia de género, que es una porquería. No ha servido para nada, excepto para alimentar el numerito victimista de los victimarios de la libertad, de los matones en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana o en Baleares, que son matones. Y ayer el Partido Popular se unió a estos matones, se unió a la CUP, se unió a Bildu, se unió a Podemos contra Vox. Hombre, yo espero que hoy Teodoro, que es Pablo, Pablo es Teodoro, Teodoro es Pablo, el día de los PSOE anunciarán su unión,
renuncien a sus puestos que le deben a Vox. Que se los entreguen a Vox. No digan que trabajan también para entregarle el poder a la izquierda. Pero entonces los puestos que se los entreguen a Vox. Es decir, que llega hoy Moreno Bonilla y le diga al de Vox de Andalucía: toma mi presidencia, yo te voto a ti, pero yo es que no quiero tener responsabilidades. Como los votos son tuyos y estamos aquí gracias a vosotros, Díaz Ayuso le va a costar más, no sé cómo la convencería. Pero Almeida, que está en las Blandurrio y además como es el portavoz de este partido Inane, pues a lo mejor lo acepta, entonces que lo ofrezca a la alcaldía a Ortega Smith hasta que se convoquen elecciones. Total, hombre, no os manchéis con los que os han de comer, por Dios, qué espectáculo. Vox llevaba ayer al Congreso el debate de la ley de violencia intrafamiliar y todos los grupos se negaban a participar en el mismo a propuesta de la CUP, aplaudida por Partido Popular y Ciudadanos. Los diputados no debatieron sobre la propuesta, pero sí recitaron los nombres de las asesinadas a manos de sus maridos o parejas, emulando el momento en que Santiago Abascal nombró a todas las víctimas de la banda terrorista ETA. La diferencia, como recordaba posteriormente Macarena Olona, es que en esta lista faltaban algunos nombres. En recuerdo de las 1.081 mujeres asesinadas desde 2003 en el Estado. Y frente a quienes intentan negar la realidad, desde nuestro grupo queremos decir alto y claro que la violencia machista tiene género. Fernanda, Dolores, Irina, Jennifer, Irene. Para todos menos para Vox, hay víctimas de primera y segunda categoría. Y permítanme que lea de manera literal. ¿Por qué no están en esta lista Manuel Jesús, asesinado por su mujer? ¿Por qué no aplaude este hemiciclo a Gabriel, asesinado por su madrastra? ¿Por qué no se aplaude ni se rinde homenaje a Alicia, asesinada por su madre? O a Daniel, asesinado por su madre. Pero lo peor de ver a Cuca Gamarra, que es la negación de la elocuencia, rompiéndose el metatarso para aplaudir a Bildu y a la CUP, es recordar lo que decía Pablo Casado hace apenas año y medio. Hace apenas año y medio. Es decir, no estamos hablando de la evolución a lo largo de 20 años, de una persona que de joven es así y luego de mayor conoce la realidad de la vida y es así. No. Estos son dos intervenciones de Pablo Casado, repito, del año 19, en la que habla exactamente en los mismos términos que usa ahora Vox. Exactamente. Óiganlo. Y que no nos vengan con las cifras, ya sabemos que el 75% de las víctimas de violencia en el entorno del hogar son mujeres. Pero también sabemos que hay un 25% de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres, en especial niños, ancianos, pero también parejas. ¿Qué dijo ayer Macarena Olona? Exactamente eso. Le puso nombre a las parejas. Pero es que hay un problema de fondo. Han violado la Constitución. El mismo delito depende del género que tengas o digas, porque a partir de ahora se dirá el que tengas, tienes el doble de pena. Pero hombre, ¿en qué cabeza cabe? Los delitos condenan conductas, no condenan sexos, razas. Bueno, excepto en los regímenes comunistas. En los regímenes comunistas se condena a la persona, no lo que hace, sino la intención que tiene. Si es desafecta, si no es amiga del comunismo, pues entonces se le condena. ¿Por qué? Por reaccionario, enemigo del partido de la clase obrera, y se le tortura y después se le fusila. Luego vamos a tener a Yutuel, un cubano que ha hecho una canción que está teniendo un enorme éxito, Patria y Vida, pidiendo libertad para Cuba. Lo que se hizo ayer en el Congreso fue el típico acto de repudio cubano, el que sufren habitualmente las damas de blanco. No se discute con ellas, se las apalea, se las encarcela, se encarcela a sus hijos, se pintan sus casas, se las apedrea. Igual que a los de Vox, igual. Si es que esto está inventado. En la democracia o se va al Parlamento a hablar, o bien es
lo que llaman la democracia directa, los matones comunistas. ¿Que en qué consiste? Consiste en, por la violencia, obligar a la gente a pensar lo que creen o a decir que piensan lo que quieren los que mandan. Ese es exactamente así. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes para purificar el aire, que no vendría mal en el Parlamento después de la horrorosa doble jornada de ayer, hipocresía sociata por la mañana, acto de repudio comunista por la tarde. Silvia. Pues necesitan un Home Plus Naturer, el purificador más potente de todos los que hay en el mercado y que es capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, así que necesitarían en el Congreso más de uno, pero a cambio les garantizan la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Podemos además financiarlo por muy poco, por menos de lo que nos cuesta un café al día. Y para conseguirlo solo tenemos que llamar al 91 080 6368, 91 080 6368, o si lo prefieren entrar en yoquiero1.com. Pues una pausita y vamos a los oyentes, a la tertulia. Viene Alejandro Vara, Carmelo Jordá y hablamos, aunque sea brevemente, con Macarena Olona, que protagonizó ayer pues una de esas jornadas que desde lo de Cayetana ya empiezan a hacerse casi obligatorias. Las mejores sesiones en las Cortes se producen en la escalinata. En las escaleras de las Cortes hemos visto, antes fue el gran discurso de Cayetana, que además se cargó el cambio de cromos de los jueces, el día que la apuñaló Pablo Casado. Pero el problema de Pablo Casado es que se ha apuñalado a sí mismo. Es que lo acabamos de oír. Ayer aplaudía exactamente lo contrario dicho por el partido de la ETA y por el partido de los amigos de la ETA, los que queman Barcelona. O sea, pero ¿hasta dónde puede llegar? En fin. Buenos días. Daniel, Securitas. Securitas, el botón SOS que nos aporta seguridad cuando estamos en casa, lo pulsamos y Securitas nos acompaña hasta que llegue la ayuda necesaria. El teléfono, el 900-130-900, 900-130-900 o calculando online en securitasdirect.es. Teléfono de los oyentes. Pues el 648-91-92-60. Les escuchamos a partir de las 9:30. Por ejemplo, ¿qué opinan de lo que ocurrió ayer en el Congreso? ¿Por la mañana o por la tarde? 648-91-92-60. Pausita y vamos ya con Macarena Olona. Es La Mañana de Federico. Es Radio.